Esta semana no me sentí muy bien, pero aún así me levanté. Hola, soy Ángel y quiero compartirte cómo se ve la vida real, cuando el corazón está cansado, pero el hogar sigue necesitando de ti. Este rincón de paz, no perfecto, pero real. Hay días en los que no tenemos energía, ni motivación, ni ganas de hacer nada. Y esta semana fue uno de esos días para mí. Pero algo he aprendido, es que no siempre necesitamos sentirnos listas. A veces solo necesitamos empezar, aunque sea despacio y en silencio. Cuando no me siento bien, lo primero que hago es arreglarme un poco más que de costumbre. Quizás arreglarme un poco más el cabello o colocarme un poco más de labial. No porque tenga mucha energía, sino porque sé que ahí algo dentro de mí se acomoda. Hay algo de lo que casi no se habla y es lo difícil que puede ser constante en lo cotidiano. Porque la disciplina no se ve como metas grandes. A veces se ve así, en cosas simples, como doblar la ropa cuando no tienes muchas ganas. Alguien una vez me dijo, es que tú eres muy constante. Y la verdad, me quedé pensando. Hay días en los que me pesa absolutamente todo, en los que quisiera dejarlo para después o simplemente no hacerlo. Pero he entendido que la constancia no es hacerlo perfecto, es hacerlo incluso cuando no se siente bonito. La disciplina no es motivación, es decisión. Es elegir una y otra vez la vida que quieres construir. Y no lo hago porque siempre quiera, lo hago porque sé cómo me voy a sentir después. Porque al final estas pequeñas cosas también son una forma de amar mi hogar y de cuidarme a mí. Leía que trabajar en la tierra puede ayudar a nuestro cuerpo a liberar endorfinas. Ver mis plantitas crecer y florecer, la verdad es que me pone muy feliz. Estas rosas llevan conmigo más o menos un año y hubo meses en los que no me dieron ni una sola flor. La verdad, estuve a punto de arrancarlas varias veces. Pensaba que tal vez ya no iban a dar nada, pero decidí tener paciencia. Aquí las estuve abonando con una mezcla de arroz molido, lentejas y avena. Mis rosas solo necesitaban tiempo, cuidado y un poco más de paciencia. Tal vez no era su momento de florecer. Y quizás eso a veces nos pasa a nosotras.
Aquí en nuestra huerta están prosperando algunas verduras. Miren este perejil y este hermoso calabacín. Cada vez que estoy en el jardín, algo cambia. Hoy estoy usando guantes, pero la verdad casi nunca los uso. Me gusta sentir la tierra, ensuciarme las manos, esa manicure natural que queda después. Esta hermosa plantita es melón. Sí, es primera vez que sembramos y cultivamos calabacín. No saben la emoción que sentíamos Ada y yo. Y como les decía, me tocó usar guantes ya que más tarde tenía unas diligencias y bueno, me tocó ser un poco más ordenada. Por aquí estuvimos sembrando pimentón y apio. Pronto nos van a acompañar a trasplantar estas plántulas a la huerta. Después de pasar un rato en el jardín, no saben lo renovada que me siento. Quitar la maleza, cortar las hojas marchitas, abonar y regar, sigue siendo una forma de soltar. Como si al limpiar mis plantas, también estuviera limpiando mi mente. Preparar algo rico, pero también sano. Algo que me nutra de verdad. Es algo que suele subirme el ánimo. Aunque hoy le puse un poquito más de dulce al café. Eso también ayuda mucho. Hola hermosas, gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy me van a acompañar a hacer una deliciosa y muy especial receta. Es muy especial porque, como vieron, recogimos algunas cositas de la huerta. Como ven, la huerta no se ve como yo esperaba para esta época, pero al menos estoy muy contenta de que se pudieron dar algunos vegetales. Como ya saben, tenemos gallinitas. Antes de tener a nuestras gallinas, nosotros habíamos sembrado en la huerta y habíamos recogido muchísimos vegetales. Cale, repollo, brócoli, coliflor, bueno, muchísimas cosas. No esperábamos que las gallinas iban a estar entrando en la huerta. Nos gusta tener a las gallinas fuera de su corral en las mañanas y no contábamos con que las gallinitas se iban a estar comiendo algunas cosas, pisándolas. Pero bueno, aquí no nos desanimamos. Tenemos pensado colocar una nueva huerta en el frente de la casa, ya que gracias a Dios tenemos también espacio en el frente para poder sembrar y bueno, intentar otra vez y que las gallinas puedan seguir libres en el patio trasero. Entonces ya en el patio trasero estaríamos sembrando menos cositas. De igual forma estamos pensando en colocarles un nuevo gallinero a las gallinitas para que estén más cómodas, duerman más cómodas. Quizás poder dejarlas más tiempo en su corralito sin culpa al tenerlas mucho más cómodas. Espero se animen a preparar esta receta. Es muy fácil y muy rica y sobre todo saludable. Así que bueno, acompáñenme. Y aquí, Adita le estuvo haciendo una deliciosa comida a las gallinas. ¿Te gusta consentir a tus gallinas? A las popis muchísimo.
Estos momentos son los que le dan vida al hogar. Verla cuidar, compartir, también es parte de lo que estamos construyendo aquí. Aunque a veces mis flores no opinen lo mismo. Mientras preparaba esto, pensaba en algo. Y es que nosotras como mujeres somos cíclicas. Hay días donde tenemos energía, donde todo fluye y donde queremos hacer 1000 cosas. Y hay días donde simplemente no podemos con todo. Debemos aprender a respetar estos momentos y a dejar de pelear con nosotras mismas. Estuve remojando las berenjenas en agua con sal por 15 minutos. Sofreí unos tomates con cebolla para que sea la base de nuestros vegetales. Esta receta es muy sencilla. Solo necesitamos cortar en rodajas calabacín, tomate y berenjena. Luego colocar encima aceite de oliva, pimienta. Yo uso cilantro en polvo, orégano y sal. Si quieres también puedes colocar ajo. Y un poquito de cebollín. El queso que estuve usando es queso mozzarella de almendras. Así estuvo quedando nuestro delicioso almuerzo. ¿Y tú qué haces en esos días donde tu ánimo no está al 100? ¿Cómo te cuidas o cómo bajas el ritmo? Creo que todas vamos encontrando nuestras propias formas, poquito a poco. Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, gracias por acompañarme, por estar aquí en este espacio tan bonito. Que tengas bonita semana. Hasta el próximo vlog.